¿Y si te dijera que lo que estás viendo hoy en las noticias ya fue escrito hace más de 2700 años? ¿Y si te revelara que un profeta sin tecnología ni predicciones humanas describió con precisión lo que tú estás viviendo ahora? ¿Serías capaz de abrir tu corazón o seguirías ignorando las señales? Lo que Isaías vio no era ficción, era el futuro, y ese futuro es nuestro presente. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Hoy vamos a recorrer juntos las profecías más impactantes del libro de Isaías. Un mensaje que trasciende el tiempo, que habla de juicio, esperanza, restauración y promesas eternas. Y no solo analizaremos el pasado, te mostraré cómo muchas de esas palabras están cumpliéndose ante tus propios ojos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu fe y tu destino. Pero antes de continuar, te invito a darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. Si este mensaje toca tu vida, escríbelo en los comentarios. Dios sigue cumpliendo su palabra. Nos ayuda a llegar a más personas y tú formas parte de eso. ¿Listo? Entonces, viajemos al corazón de una profecía que hoy se está cumpliendo. Isaías vivió en una época turbulenta para el reino de Judá, políticamente inestable, espiritualmente decadente y moralmente corrompido. El pueblo había olvidado a su Dios. En medio de esta oscuridad, Isaías fue llamado por el Señor para ser su voz, su mensajero, su profeta. Su llamado no surgió de la ambición, sino de una experiencia sobrenatural que marcó su vida para siempre. En el capítulo 6, Isaías relata cómo vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y cómo en ese momento comprendió la santidad de Dios y su propia condición de impureza. Ese encuentro con la gloria divina no solo lo transformó, sino que le dio un propósito claro: hablar en nombre del Altísimo. A partir de ese día, Isaías se convirtió en un portavoz de advertencia, consuelo y revelación para el pueblo. Sus palabras no eran fruto de especulación, sino mensajes directos del Espíritu Santo. Denunció los pecados de la nación, confrontó a los líderes corruptos y habló de un futuro que sus contemporáneos ni siquiera podían imaginar. Isaías fue testigo de reyes que se levantaron y cayeron, de alianzas políticas desastrosas y de un pueblo que se alejaba cada vez más del pacto con Dios. Sin embargo, su mirada no se quedó en el presente. A través de visiones y palabras proféticas, Dios le mostró eventos que sucederían cientos de años después, desde el nacimiento virginal del Mesías hasta la restauración final de Jerusalén. Isaías profetizó con una precisión tan asombrosa que sus textos siguen impactando al mundo actual. Es precisamente eso lo que lo convierte en un profeta del futuro. La nación de Judá, conocida por su pacto con Dios, se encontraba en un punto crítico de su historia. A pesar de tener templos, sacrificios y líderes religiosos, su corazón se había alejado completamente del Señor. Isaías fue testigo de cómo la idolatría reemplazó la adoración verdadera y cómo la injusticia social se volvió parte de la rutina nacional. Los poderosos oprimían sin temor, y los débiles eran olvidados por un sistema que ya no reflejaba la ley de Dios. Judá se había apartado del camino, pero seguía actuando como si todo estuviera bien. Isaías, con voz firme y compasiva, transmitió el mensaje divino: vuestras solemnidades me son abominación, vuestras manos están llenas de sangre. Isaías 1:13, 15. Dios no deseaba ritos vacíos, sino corazones quebrantados y una vida que reflejara su justicia. Judá no rechazó a Dios de forma abierta, lo reemplazó sutilmente con sus propias prioridades. Buscaban alianzas con potencias extranjeras, confiaban en sus ejércitos y adoraban a ídolos que no podían salvar, pero en medio de la oscuridad aún brillaba la esperanza.
Isaías proclamó que si se volvían al Señor, sus pecados serían perdonados. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Dios no quería destruir a Judá, Él quería restaurarla. Hoy, esas palabras siguen siendo un espejo para nuestra generación. ¿Cuántos viven una fe superficial mientras su corazón está lejos de Dios? La crisis de Judá no fue por falta de religión, sino por la ausencia de un corazón rendido. Dios sigue buscando una nación que le honre con hechos, no solo con palabras. Isaías no fue enviado solo para consolar, también fue levantado para advertir. Su voz, impregnada del Espíritu Santo, no temía proclamar el juicio que se avecinaba sobre Judá. El pueblo había traspasado todos los límites: injusticia, idolatría, corrupción. Dios no podía ignorar tal rebelión. El profeta hablaba de ciudades arrasadas, de campos devastados, de un pueblo llevado al exilio. Palabras duras, sí, pero necesarias. Isaías no buscaba agradar a los oídos del pueblo, sino despertar sus almas dormidas. El juicio no era el deseo final de Dios, sino el último recurso ante un corazón que se niega a volver. Cuando el pueblo se niega a escuchar al cielo, el cielo permite que el pueblo escuche el eco del dolor. Babilonia llegó, Jerusalén fue destruida, y las lágrimas cubrieron las calles que una vez alabaron al Señor. Todo lo que Isaías había anunciado se cumplió. Lo más inquietante es que muchas de las advertencias de Isaías resuenan en nuestro tiempo con una fuerza inesperada. Él habló de un pueblo que tenía ojos, pero no veía, oídos, pero no escuchaba, un corazón insensible a la verdad. Isaías 6:10. No estamos viendo eso hoy, pero aún en medio de la reprensión hay una luz. Isaías también proclamaba que Dios estaba dispuesto a perdonar, a sanar, a restaurar. Todo dependía de una sola cosa: el arrepentimiento. No palabras bonitas, no emociones momentáneas, sino un cambio real de corazón. El juicio no es un fin en sí mismo, es una oportunidad para regresar. Es la voz del Padre diciendo: todavía estás a tiempo. En medio de tanto caos, Isaías no solo anunció juicio, también habló de una esperanza que cambiaría la historia de la humanidad. Vendría un Salvador. No sería un rey común ni un libertador político. Sería Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Esta profecía no fue entendida del todo por los contemporáneos de Isaías. ¿Cómo una virgen concebiría? ¿Qué significaba que Dios mismo habitaría entre ellos? Siglos más tarde, María concibió por obra del Espíritu Santo, y el Hijo de Dios nació en un pesebre en Belén. Jesús no fue una sorpresa para el cielo, fue el cumplimiento exacto de lo que Isaías había visto con los ojos del alma. Isaías también describió cómo sería este niño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. No se trataba de un simple líder moral, sino del Dios encarnado. Jesús no vino solo a enseñar o sanar, vino a traer salvación. El Mesías no llegaría con ejércitos, sino con mansedumbre. No impondría poder, sino amor redentor. Cada palabra que Isaías escribió apuntaba al futuro de la humanidad, un futuro en el que Dios no se quedaría lejos, sino que descendería para estar entre nosotros. Jesús es la mayor evidencia del amor de Dios por el mundo. Hoy, más de 2700 años después, las palabras de Isaías siguen vivas. Sus profecías no solo se cumplieron en el pasado, sino que muchas se siguen cumpliendo ahora mismo. Isaías preparó el camino, pero tú decides si lo recorres. Jesús fue la promesa cumplida, pero también es la invitación constante. Él sigue tocando a la puerta del alma.
Isaías no solo habló del nacimiento del Mesías, también anticipó su dolor. En Isaías 53 encontramos una de las profecías más impactantes y detalladas sobre el sufrimiento de Jesús. Es como si el profeta hubiera estado al pie de la cruz, viendo cada herida, cada golpe, cada lágrima. No describió a un rey victorioso, según los estándares humanos, sino a un siervo humillado, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. El pueblo esperaba poder, pero Isaías anunció debilidad. Esperaban conquista, pero Dios reveló entrega. Lo que Isaías escribió siglos antes se cumpliría con una precisión divina en la cruz. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:4-5. No fue un castigo casual, fue sustitución. Jesús tomó nuestro lugar. Isaías incluso profetizó el silencio de Jesús ante sus acusadores. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Su silencio no fue debilidad, fue obediencia, fue el eco del propósito eterno. Isaías no termina en la muerte. Él dice que después de su aflicción, el siervo vería el fruto de su obra y quedaría satisfecho. Jesús no murió en derrota, murió en propósito y resucitó en victoria. Lo que comenzó en dolor terminó en gloria. El siervo sufriente es también el Rey resucitado. Cada vez que lees Isaías 53, estás volviendo al corazón del Evangelio. Estás recordando que la salvación no fue barata, que tu redención costó sangre, lágrimas y carne rota. Pero también estás recordando que por ese sacrificio puedes tener vida, perdón y eternidad. Después del juicio, Isaías no dejó al pueblo en el suelo. En medio de tanta advertencia y dolor, comenzó a surgir una nueva melodía: la restauración. El mismo Dios que anunció destrucción también prometió levantar algo nuevo, más puro y eterno. Isaías vio la ruina, pero también la reconstrucción. Él profetizó que Jerusalén no solo sería redimida, sino que sería vestida de gloria y justicia por la mano del Señor. El profeta anuncia que un día el desierto florecerá, las ruinas serán restauradas y el gozo reemplazará el lamento. Una de las imágenes más poderosas se encuentra en Isaías 62, donde el profeta anuncia que Jerusalén ya no será llamada desamparada, sino mi deleite está en ella. Isaías 62:4. Esa es la naturaleza de Dios. Transforma identidades quebradas en testimonios vivos de su amor. Lo que fue motivo de vergüenza se convierte en causa de alabanza. Así como Jerusalén, muchos han sido devastados por sus errores, pero Isaías nos recuerda que Dios no solo ve lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser en sus manos. Él puede restaurar tu vida, tu familia, tu fe, tu dignidad, y lo hace no solo para tu bien, sino para su gloria. Isaías también vio una Jerusalén celestial, una ciudad eterna donde ya no habría llanto ni dolor. Sus palabras se conectan directamente con las visiones de Juan en Apocalipsis. La promesa de una nueva Jerusalén no es simbólica, es una realidad futura que espera a los redimidos. Apocalipsis 21. En la historia de Judá, los días se volvieron cada vez más sombríos. Isaías fue el portavoz de esa tensión divina entre justicia y misericordia. Él no solo anunció lo que Dios haría, sino por qué lo haría. Su mensaje dejaba claro que el juicio venía, pero que el corazón de Dios seguía lleno de compasión. La justicia de Dios no es ira descontrolada, es amor que no se acomoda al pecado. Isaías mostró que cuando Dios actúa con firmeza, lo hace por fidelidad a su carácter y por amor a su creación.
Él no puede tolerar la injusticia perpetua, porque su trono está fundado en equidad. Pero lo sorprendente es que, mientras Isaías anunciaba castigo, también hablaba de perdón. En Isaías 1:18, el Señor dice: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Esa no es la voz de un juez frío, sino de un Padre dispuesto a restaurar. A lo largo del libro, vemos cómo Isaías equilibra ambos atributos divinos con una precisión admirable. No oculta el juicio, pero tampoco apaga la esperanza. El mismo Dios que destruye la arrogancia levanta al humilde. El mismo fuego que consume la maldad purifica al que se arrepiente. Hoy vivimos también en tiempos oscuros: guerras, corrupción, violencia, indiferencia. Pareciera que el mundo ha perdido el rumbo, pero el carácter de Dios no ha cambiado. Él sigue siendo justo y misericordioso, y su palabra, por medio de Isaías, sigue siendo un faro que ilumina nuestra confusión. Isaías fue uno de los primeros profetas en hablar profundamente sobre el Espíritu Santo. Desde los primeros capítulos, él revela que la transformación verdadera no vendría por esfuerzos humanos, sino por una unción divina. En Isaías 11:2, él describe al Mesías como alguien lleno del Espíritu de Dios. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este mismo Espíritu que ungió al Mesías es el que Dios promete a su pueblo. Isaías 44:3 dice: «Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus descendientes». No era una promesa abstracta, sino una invitación concreta a experimentar el poder de Dios en lo cotidiano. El Espíritu no es una fuerza mística, sino la presencia activa del Creador en el interior del ser humano. Es Él quien despierta, consuela, convence y transforma. Una de las declaraciones más poderosas se encuentra en Isaías 61:1, donde el profeta, anticipando las palabras de Jesús, dice: «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel». Esta no era una unción para el espectáculo, sino para el servicio. Una misión que solo es posible cuando el Espíritu Santo toma el control. Isaías mostró que sin el Espíritu, el pueblo se volvía ciego y necio, pero con él recuperaba el discernimiento y la sensibilidad al mover divino. En un mundo cada vez más frío espiritualmente, la necesidad del Espíritu Santo es urgente. Isaías confrontó a un pueblo que veía con los ojos, pero no con el corazón. Este pueblo tiene ojos, pero no ve, oídos, pero no oye, decía el profeta con dolor. Isaías 6:10. La ceguera espiritual no era física, sino moral y voluntaria. Judá había elegido ignorar las advertencias, justificar sus pecados y cerrar los oídos a la verdad. Vivían como si nada estuviera mal, mientras todo a su alrededor se caía a pedazos. La ceguera espiritual es peligrosa porque engaña. Hace que la persona crea que está bien con Dios, mientras su vida demuestra lo contrario. Isaías hablaba a un pueblo que seguía con sus ritos, sus fiestas, sus rezos, pero que ya no sentía la presencia del Señor. El profeta no hablaba a ateos, sino a creyentes. «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Isaías 5:20. Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde también la claridad para discernir entre la luz y las tinieblas. Pero aún con los ojos vendados, Isaías ofrecía esperanza. El profeta anunciaba que un día Dios derramaría su espíritu y quitaría la ceguera,
que habría un despertar, una iluminación, una restauración de la visión espiritual. Esa promesa no es lejana, es actual. Hoy, a través de Jesús, los ciegos ven, no solo físicamente, sino espiritualmente. Isaías no escribió para condenar, sino para despertar. Su mensaje no era para endurecer, era para abrir los ojos, porque cuando ves con claridad espiritual, todo cambia. Y ese cambio comienza cuando te atreves a decir, Señor, ábreme los ojos. En medio de juicios y advertencias, Isaías recibió visiones que rompían con todo lo conocido. Mientras muchos solo veían destrucción, él vio restauración gloriosa. Mientras el pueblo estaba sumido en la desesperanza, Dios le mostró un futuro donde la paz, la justicia y la presencia divina serían eternas. No era una utopía humana, era una promesa celestial. Isaías vio un día donde el lobo habitará con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el leoncillo y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Isaías 11:6. Esa paz total no vendría por tratados ni por política, sino por la autoridad del Hijo de Dios reinando sobre las naciones. Un mundo donde la violencia ya no tendría lugar y el conocimiento del Señor llenaría la tierra como las aguas y cubren el mar. Isaías 11:9. Isaías anunció que ese rey juzgaría con justicia a los pobres y defendería a los humildes de la tierra. Su gobierno sería recto, santo y eterno. Un reino donde la santidad no sería una excepción, sino la norma. Y lo más impactante, tú y yo somos llamados a formar parte de él. Esta gloria futura también incluía una Jerusalén transformada, donde las lágrimas serían enjugadas y el dolor ya no existiría. Isaías habló de consuelo eterno, de gozo sin fin, de una adoración pura donde todos los pueblos vendrían a adorar al único Dios. Es una visión que cruzaba siglos, culturas y fronteras. Isaías fue uno de los primeros profetas en anunciar que el plan de Dios no era exclusivo para Israel. Desde sus escritos queda claro que las naciones también estaban en el corazón del Señor. Lo que comenzó como una promesa para un pueblo se expandiría como una luz para todas las etnias, lenguas y culturas. Isaías 49:6 lo declara con firmeza. También te pondré por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios no tenía un plan limitado, tenía un plan global. Él profetizó que vendrían extranjeros a adorar en Jerusalén y que hasta los que antes fueron enemigos serían parte del pueblo de Dios. Habló de reyes gentiles trayendo ofrendas, de naciones caminando a la luz del Señor. El corazón de Dios siempre fue para todos. Isaías enseñó que la gloria de Dios no sería contenida en templos ni en muros, sino que llenaría toda la tierra. Las naciones no serían conquistadas por la fuerza, sino alcanzadas por la gracia. Y ese mensaje es más vigente que nunca, porque el mismo Espíritu que ungió al Mesías es el que impulsa hoy la misión global de la Iglesia. En Isaías 2:3, el profeta vio un monte al cual todas las naciones vendrían a aprender de Dios, no como turistas espirituales, sino como discípulos rendidos. En ese día, las armas se transformarían en herramientas de cultivo y la guerra sería reemplazada por enseñanza. El Evangelio que predicamos hoy es el mismo que Isaías anticipó. Un mensaje que no distingue pasaportes ni linajes, sino corazones dispuestos. Isaías nos recuerda que no podemos quedarnos cómodos mientras las naciones esperan. La luz no fue hecha para esconderse, sino para brillar. El amor de Dios no fue dado para retenerse, sino para compartirse. Isaías no solo vio el nacimiento del Mesías ni su obra redentora, también contempló su regreso con poder y justicia. En Isaías 63, el profeta describe:
Una imagen impactante, el Señor viniendo con vestiduras teñidas de sangre, como quien ha pisado el lagar de su juicio, ya no como siervo sufriente, sino como juez soberano. Este pasaje revela que llegará el día en que la paciencia divina dará paso a la retribución, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El día de venganza del Señor no será caótico ni arbitrario. Será justo, santo y perfecto. No habrá errores ni injusticias en su veredicto. Isaías muestra a un Dios que actúa, porque su pueblo fue oprimido, su nombre fue despreciado y su santidad pisoteada. Aquel que un día guardó silencio en el Calvario, hablará con voz de autoridad eterna. Para muchos, esta imagen de Dios es incómoda. Preferimos un Jesús manso y suave. Pero olvidamos que también es rey y juez. Isaías no suaviza esta realidad. El mismo que salva es el que juzga. Y ese juicio no será simbólico, será real. Las naciones serán convocadas, los libros serán abiertos y cada vida será examinada. Pero, incluso en este anuncio solemne, Isaías deja espacio para la esperanza. El juicio no está diseñado para asustar, sino para despertar. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Isaías predica antes que el juicio llegue, para dar tiempo al retorno, porque aún hay gracia, aún hay oportunidad. El día viene, sí, pero hoy todavía es tiempo de salvación. En los capítulos finales del libro, Isaías nos presenta una imagen conmovedora, un pueblo quebrantado que levanta su voz al cielo. Después de advertencias, juicios y promesas, lo que permanece es un clamor profundo, sincero, desesperado. Oh, si rompieses los cielos y descendieras. Isaías 64:1. No es una oración superficial, es un grito del alma. El pueblo ha entendido que solo la intervención divina puede cambiar su historia. Este tipo de oración no nace en la comodidad, sino en el quebranto. Isaías no ora como alguien que exige, ora como alguien que suplica. Reconoce que el pueblo ha pecado, que se ha alejado y que necesita misericordia urgente. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Esta confesión revela la profundidad de la conciencia espiritual alcanzada. Ya no se presentan obras, méritos o religiosidad como defensa, solo queda la dependencia total del perdón de Dios. Y eso, lejos de ser una derrota, es el comienzo de una nueva vida, porque la gracia solo llena lo que el orgullo vacía. Isaías intercede no solo por él, sino por toda su nación. Habla en plural, nuestros pecados, nuestros caminos, nuestras rebeliones. No se aísla del problema, se involucra. Isaías fue profeta, pero también fue intercesor, y su oración sigue siendo un ejemplo para nosotros. Después del juicio, del clamor y de la restauración, Isaías levanta una última bandera sobre el corazón del pueblo, la promesa del consuelo eterno. En Isaías 40, Dios no se presenta como un juez severo, sino como un padre que se acerca con ternura. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Isaías 40:1-2. Este consuelo no es pasajero ni frágil, es eterno, porque proviene del carácter mismo de Dios. Isaías anuncia que la angustia ha terminado, que la culpa ha sido pagada, que hay perdón completo. Es como si el cielo respirara con compasión sobre una tierra cansada. El profeta no habla de una emoción momentánea, sino de una obra completa que traerá descanso real al alma. Un descanso que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Isaías describe a Dios como pastor que cuida a sus ovejas, que recoge los corderos en sus brazos y los lleva cerca de su pecho. Isaías 40:11. Esta imagen rompe con toda idea de un Dios distante o indiferente.
Aquí vemos a un Padre que se agacha, que abraza, que guía con dulzura. Un Dios que no solo repara lo roto, sino que sana con amor. El consuelo eterno no elimina las memorias del dolor, pero le da sentido. Isaías muestra que Dios no ignora nuestras lágrimas, las recoge. Y aunque el pasado no puede cambiarse, el futuro sí puede ser redimido. Isaías no fue solo un profeta para su generación, fue un mensajero de verdades que atravesarían los siglos. Muchas de sus palabras, escritas hace más de 2700 años, están cumpliéndose hoy ante nuestros ojos. No se trata de coincidencias ni simbolismos forzados, son hechos concretos. Isaías habló del regreso del pueblo judío a su tierra, del renacer de Jerusalén y de una época donde las naciones buscarían respuestas espirituales. Todo esto ya comenzó a cumplirse. En Isaías 66:8, el profeta pregunta: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tales cosas? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Una afirmación enigmática en su época, pero que cobró sentido en 1948, cuando Israel fue reconocida como nación en un solo día. Además, Isaías profetizó un tiempo donde la gente estaría hambrienta de verdad, buscando luz en medio de la oscuridad. Hoy, en medio de la confusión moral y la crisis global, millones están volviendo sus ojos hacia Dios. Vemos un despertar espiritual en países perseguidos, en jóvenes, en comunidades que antes no querían saber nada del Evangelio. El clamor por sentido eterno está creciendo. El aumento del conocimiento, el enfriamiento del amor, la rebeldía generalizada y el desprecio por lo santo, todo esto fue anticipado. Isaías describió una sociedad que llamaría al mal bien y al bien mal. Isaías 5:20. Una sociedad que se ensoberbecería, que adoraría la obra de sus manos, que se alejaría del temor de Dios. ¿No refleja esto el panorama actual? Las señales del tiempo no son solo para informarnos, sino para prepararnos. Si todo lo que Él anunció se está cumpliendo, ¿cómo no tomaremos en serio lo que aún falta por cumplirse? Hoy estamos más cerca del regreso de Cristo que nunca, y el cumplimiento de estas profecías no es el final, es el inicio de lo eterno. Después de escuchar las profecías de Isaías, de ver cómo muchas ya se han cumplido y otras están en proceso, la pregunta es inevitable: ¿y ahora qué? No basta con admirar la precisión del mensaje, no es suficiente con sentir emoción o curiosidad. La palabra de Dios nunca fue escrita para ser solo observada, sino obedecida, porque toda revelación exige una respuesta personal. Isaías habló, pero tú decides qué harás con lo que escuchaste. Has oído sobre el juicio, la restauración, el Mesías, el consuelo, la gloria futura y las señales de los tiempos. Has visto cómo un solo libro atraviesa los siglos y sigue hablando con fuerza hoy. Entonces, ¿seguirás como si nada hubiera pasado? ¿Volverás a la rutina o dejarás que la verdad te transforme? Isaías no escribió para entretener, sino para confrontar. Y cada palabra suya te acerca a una decisión inevitable: rendirte o resistir. El mensaje de Isaías no es un llamado a la religión, sino al arrepentimiento. No te invita a una vida perfecta, sino a una vida entregada, a dejar el pecado, el orgullo, la indiferencia y volver a aquel que te creó. No importa cuán lejos hayas ido ni cuánto tiempo hayas estado ciego. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Dios no busca palabras bonitas, busca un corazón sincero. Hoy es el momento de actuar, no mañana, no cuando te sientas listo. El tiempo de gracia es ahora. Isaías advirtió que habría un día donde buscarían al Señor y no lo hallarían, no porque Él se esconda, sino porque el tiempo de respuesta se habrá agotado. No juegues con tu eternidad. Cada segundo sin Cristo es un riesgo y cada segundo con Él es vida verdadera.
Y si ya crees, si ya conoces a Jesús, entonces vive como alguien que ha sido alcanzado por esta verdad. No guardes en silencio lo que puedes salvar a otros. Sé como Isaías, habla, ora, advierte, consuela. Deja que tu vida sea un eco de su mensaje, porque tú también has sido llamado a ser luz, a ser atalaya, a proclamar lo que viene. Lo que hagas con lo que acabas de recibir marcará tu rumbo espiritual. No dejes que este mensaje sea solo uno más. Hazlo personal, profundo, real. Isaías entregó su vida por este llamado. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a vivir a la altura del mensaje que has recibido? La decisión está en tus manos. Ahora que conoces las profecías, que viste cómo muchas ya se están cumpliendo, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a seguir como si nada hubiera pasado o vas a permitir que Dios transforme tu vida desde hoy? No es tiempo de indiferencia, es tiempo de decisión. Este video no fue creado solo para informarte, sino para despertarte. Y si llegó a tu corazón, no lo guardes solo para ti, compártelo con alguien que lo necesite y dime en los comentarios qué parte de esta profecía tocó más tu alma. Te invito a suscribirte ahora mismo al canal, a darle like a este video y a activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos mensajes. Estamos publicando nuevos videos todos los días y cada uno puede ser una palabra clave para tu fe en este tiempo. Aquí encontrarás no solo contenido, encontrarás dirección, esperanza y verdad. Y recuerda lo que dijo el Señor en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él no solo profetizó el futuro, Él camina contigo en el presente. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.